participó en las decisiones de Podemos tras las primeras denuncias. Que Monedero, cuando hubo las primeras denuncias, él participó en todas las cosas que había de Podemos. O sea, en todos los pactos, todo lo que se hacía de Podemos, básicamente es como si estuvieran en un colegio y dicen, hay denuncias de acoso sexual y automáticamente me dicen a mí que yo siga participando en las cosas. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, me dicen, haz esto, hazlo otro, haz este meeting, haz esto otro, y lo sigues haciendo habiendo pasado todo esto. O sea, cuando no tenía que haberlo hecho. Y dijeron que ella decía que la habían echado, que habían actuado, que él había negado a conocer episodios. Mentira, ¿sabes? La estrategia de la defensa de Podemos estableció el jueves para capear el temporal provocado por la violencia sexual que han ido saliendo a la luz contra Juan Carlos Monedero, que se resquebrajó notablemente ayer con las nuevas denuncias. Revelaciones acerca de las supuestas demandas machistas de quien fue pieza clave en la construcción de la Formación Morada. Obviamente fue pieza clave porque él, junto con Niño Rojón y con el creador de todo, que es Pablo Iglesias, crearon Podemos. Si no hubiese sido por ustedes, no se hubiese creado Podemos, ¿vale? Y tanto la diligencia con la que alegan haber actuado con la rotundidad en la que sostienen que se dejó de convocar a las actividades públicas y privadas del proyecto, están como mínimo de entredicho. ¿Sabes por qué dicen entredicho? Porque es mentira. Porque dicen, es que no te hemos convocado a ninguna cosa pública y privada. Y es mentira, si te han convocado. Porque hay muchísimas cosas que seguían haciendo, porque yo me acuerdo perfectamente que lo seguían haciendo. Después de trascender la existencia en septiembre del 23 de dos denuncias por violencia sexual contra Monedero, Podemos salió rápidamente al paso alegando que actuó desde el primer minuto optando para apartar de manera inmediata al politólogo de cualquier actividad. Y es mentira, ellos dicen que lo han apartado, pero luego se vio que él seguía. O sea, la gente vio que él seguía, o sea, él en 2024 yo seguía viendo que siguió trabajando y haciendo cosas, como por ejemplo hablando y haciendo pactos con Maduro, por ejemplo. Sumar evita el choque de los morados y pide que las denuncias se investiguen en todo lo necesario. Pero nuevos testimonios adelantados por el diario AS que indician el manoseo y tocamiento de los denunciados apuntan a que la cúpula del Partido Morado conocía desde mucho antes la conducta de quien fue su número 2 concretamente en el año 26. ¿Por qué dice número 2? Porque el número uno era Íñigo Rejón. Y el número cero básicamente, o el importante, era Pablo Iglesias. Y además dicen que en 2016 ya la había liado. Y él siguió después de haberla liado. A pesar de ello, la Secretaría General y Yonel Belarra justifica ayer la actuación de la Dirección Argumental que no puede actuar en nombre de las víctimas ni usurpar su capacidad. Básicamente que no puede actuar en nombre de las víctimas, ¿por qué? Porque las víctimas les han pedido anonimato, básicamente. Entiendo que haya muchísimo interés en contar que siempre Podemos hacer todo mal. Porque siempre dicen que Podemos hacer todo mal y por eso Podemos fue apartado. Es decir, Podemos por eso quedó en el puesto número 5. Obviamente, ¿por qué digo un puesto número 5? Porque en realidad si hubiese presentado las elecciones últimas, pues hubiese quedado en el puesto 5. ¿Por qué? Porque en el puesto 4 hubiese quedado Sumar. Pero como se juntaron, pues ahí no, ¿sabes? Entonces, normalmente siempre queda último. No queda tan último como Ciudadanos, que Ciudadanos estaba mucho más abajo. Pero bueno, en su momento también quedó debajo de Ciudadanos, ¿eh? Pero ahora ya no, ¿eh? Hace todo mal, pero podemos actuar con diligencia. Hicimos lo que teníamos que hacer para garantizar que nuestra organización es un espacio seguro para las mujeres. A Monedero se le dejó de convocar a todas las actividades y es comprobable por cualquier persona que señaló con cierta incomodidad desde el Congreso lo mismo que hizo la eurodiputada Irene Montero, que es la feminista máxima, es la que trabaja con feministas y todo eso, la que apoya todo eso, básicamente, la que apoya lo de la ley sí es sí, y luego ha hecho cosas que no son, como apoyar a Cuba, por ejemplo. Que argumentó que en cada red que se actuó desde el mismo momento en el que se conocieron los testimonios de violencia sexual. Por cierto, es que la hemeroteca cuestión esa supuesta diligencia, primero porque Monedero fue acomodado en la primera fila en acto de Podemos celebrado en el 16 de septiembre de 2023, 5 días después de que el partido recibiera la primera denuncia de acoso sexual. Después porque la Julia exculpó públicamente al profesor de ciencias políticas del 29 de enero de 2024, cuando a través de Twitter y junto a un emoji de un corazón morado calificó de indecencia que circularan bulos sobre un supuesto expediente interno contra Monedero. ¿Qué quiere decir un expediente interno? Que le habían hecho una ficha en la que decían todo lo que había hecho mal. Y en ese caso estaba todo la agresión sexual y todo ese tipo de cosas. Porque aparte de eso, por todo lo demás es decente. Pero claro, si ha hecho cosas de agresión sexual, tienes que apartarlo, obviamente, normal. Yo lo apartaría. O sea, una cosa es apartarlo y otra cosa es despedirlo. O sea, en la política lo único que puedes hacer es apartar a la persona. No despedir a la persona. O sea, tú dices, quiero despedir a esta persona como hacen un trabajo. Por un trabajo sin tal esto y te despiden. Aquí no. Y es injusto, pero bueno. Cuando supuestamente había sido apartado 4 meses antes. O sea, ves, había sido 4 meses antes apartado y dicen que había hecho, o sea, él dijo que había sido apartado 4 meses antes y después hay una cosa que no me cuadra, porque después, 4 meses después, estuvo trabajando y yo lo vi en 2024 estaba trabajando con Podemos, pero bueno, con Podemos, con Sumar o lo que sea, pero como Podemos se separó de Sumar, pues él seguía todavía en Podemos.
no en Sumar, ¿sabes? Él nunca se juntó con Sumar. El otro sí, porque el otro estaba con Más País y Más País estaba adentro de ahí, que obviamente hicieron pedir explicaciones también a los demás países, que eran los principales. No la Sumar, era los demás países, porque los demás países son los del su partido, los del partido de Ñe Rejón, y luego se juntó con Sumar, y ahí fue cuando ya Sumar también tenía que pedir explicaciones, pero era lo mismo, porque son dos partidos iguales. Y por último, porque se reveló en la sexta que existen pantallazos de los grupos de Telegram del Consejo de Ciudadanos Estatal de Podemos, que demuestra que el cofundador del partido siguió participando en diciembre de 2023 y como voz autorizada en las decisiones de la cúpula directiva, cuando públicamente se redujo su implicación a la de un simple simpatizante de la base. O sea, hay que decir que a él le redujeron a lo mínimo, a hacer solo lo mínimo. Todo lo grande no lo puede hacer. ¿Por qué? ¿Por qué no lo puede hacer? Porque él era una persona que había sido apartada de todo por ser agresor sexual, los bailes de fechas y los testimonios algunos recogidos por la vanguardia se aseguran que la cúpula de Podemos conoció los desmantes de sus ex números desde antes de 2023, porque era un secreto a voces, dibujaban ciertas paralelistas entre los casos de Monedero y Rejón. ¿Por qué dice Monedero y Rejón? Porque Rejón también estuvo en Podemos. Después se pasó a Más País y después se pasó a Sumar, pero, bueno, a Sumar, pero porque se juntaron Más País y Sumar, pero sigue siendo lo mismo, ¿sabes? Sumar optó ayer por evitar el choque limitándose a expresar la solidaridad con las víctimas, o sea que no interesa lo que decía. Y a reclamar que las denuncias se investiguen todo lo necesario, pero Podemos no, y en un intento de cortar de raíz a los citados paralelistas, Berrarra insistió una última vez en que actuaron correctamente. Dicen que actuaron correctamente, y ahí está la prueba de que no actuaron correctamente, porque si hay unos WhatsApps de que después de septiembre, que es cuando dice eso, que es septiembre de 23 que lo habían apartado, sigue, es que es mentira, ¿sabes lo que te digo? Ahí ya no se puede ocultar, porque si es mentira, pues si están las pruebas, no se puede ocultar. Con Monedero, mientras que los de Díaz no, porque hicieron portavoz parlamentario de Rejón. Básicamente los de Díaz o sea, no lo pararon ni dijeron nada, porque en el momento que se enteraron de todo esto, que fue en 2023, dijeron, hostia, nos hemos enterado de lo que ha pasado con el Rejón, y automáticamente lo que ha hecho Rejón ha sido ser portavoz y ser parlamentario, o sea, darle un cargo más alto, básicamente. El cargo que tenía era el de Más País, era el ser presidente de Más País, hasta que, pumba, le dieron un cargo más alto, y eso no es justo, le dieron un cargo más alto cuando no se lo tenían que haber dado. ¿Por qué? Porque era agresor sexual, ¿sabes? Se lo tenía que haber dado a otro, a Chenique, bueno, Chenique no, porque Chenique es de Podemos, pero bueno, a cualquiera, ¿sabes? Porque hicieron portavoz parlamentario de Rejón cuando ya existía una denuncia anónima en redes sociales contra él por supuestos tocamientos. Y claro, tú has dicho anónima, pero en ningún momento ha sido real. Hasta que no se vea que esa denuncia es real, pues no puede decir que es verdad. Si es verdad, obviamente la de Ilsa Mulia porque la ha denunciado. Aunque sí, luego sea inocente, lo que sea, pero ha pasado. En el sentido de que haya alguien que la ha denunciado. Y también hay que analizar. Aparte de eso, no ha denunciado a nadie más. Por algo será que no ha denunciado a nadie más. Porque puede ser mentira. Y a lo mejor, si todo es mentira, ¿qué? Si todo es mentira. Y lo de esta, por ejemplo, es para lucrarse, ¿qué pasa? Vamos, suscríbete. Suscríbete. Venga, vamos, suscríbete.